Mi nombre es Gona. Muchos me conocen como el rey del reino demoníaco, el que alzó el trono cuando Dabura cayó a manos de un poder que no pudo comprender. Pero la verdad es que mi ascenso no fue glorioso. Tampoco fue el resultado de un esfuerzo heroico o una batalla épica, sino más bien el último suspiro de una existencia marcada por la humillación y el dolor. Antes de ser quien soy ahora, fui el siervo de Dabura, el rey demonio. No era más que su mano derecha, su sombra, un espectro al servicio de su voluntad. Nunca fui considerado un igual, siempre fui el segundo, el que estaba debajo de él. Pero no solo era una cuestión de posición. Dabura no me respetaba, y me lo recordaba constantemente. Si alguien me preguntara sobre mi vida en esos tiempos, solo podría describirla como una constante cadena de humillaciones, un sufrimiento del que no veía salida. Su trato hacia mí era cruel. Cada orden que me daba era como un látigo sobre mi piel. Siempre me miraba con desdén, como si fuera menos que un simple demonio de la más baja calaña. Me obligaba a realizar tareas que humillaban mi existencia. Debía arrastrarme por su castillo, limpiar las manchas de sangre de sus enemigos caídos, y realizar actos tan degradantes que la propia idea de ellos me hacía sentir asco. A veces, sus burlas iban más allá de los simples castigos físicos. Me ridiculizaba enfrente de toda su corte, me trataba como si no fuera más que una herramienta, un simple instrumento al servicio de su poder. Si alguna vez cometía el más mínimo error, me castigaba de una forma tan despiadada que llegué a dudar de mi propio valor. Todo lo que hacía, lo hacía por su capricho, y yo solo era su herramienta. Era imposible no sentir rabia. Era imposible no querer vengar cada golpe, cada insulto, cada tarea degradante que me obligaba a realizar. Pero a la vez, sabía que una revuelta en su contra era una locura. Nadie en el reino demoníaco se atrevería a desafiar al rey, y cualquier intento de traición resultaría en una muerte segura. Sabía que cualquier intento de alzarme contra el desgraciado de Dabura solo resultaría en más sufrimiento. Pero, ¿cómo podía seguir soportando esa vida de humillación? ¿Cómo podía vivir con el peso de mi insignificancia, de la constante opresión que sentía sobre mis hombros? Intenté una vez. Una sola vez. Recuerdo la noche en la que tomé la decisión. Mientras Dabura dormía, rodeado de sus guardias, planeé mi golpe. Sabía que no sería fácil, pero algo dentro de mí, una fuerza oscura, me impulsaba. Reunía a aquellos que compartían mi desdén por Dabura, pero en el fondo, ya sabía que esta rebelión nunca tendría éxito. Aún así, luché. Pero fracasé. Fue una derrota tan absoluta que me dejó marcado para siempre. Los pocos que se unieron a mí fueron masacrados, a excepción de Dejesu, y mi castigo fue peor que la muerte misma. La humillación total. Mi dignidad fue despojada de mí ante todos los ojos del reino demoníaco. Me vi reducido a un simple paria, un prófugo miserable condenado a vagar en las sombras. ¿Qué otro castigo podría ser peor que eso? ¿Qué otra forma de sufrimiento podría desear? Pero el destino tiene formas extrañas de jugar con las vidas de los demás. Cuando ese maldito de Dabura cayó en la tierra, cuando fue derrotado por Majin Buu, me encontré con el trono vacío. El reino demoníaco estaba a la deriva, y aunque algunos intentaron tomar el poder, fue mi antigua posición como segundo al mando lo que me permitió acceder al trono. Nadie más estaba preparado para gobernar en ese momento, y no pude dejar pasar la oportunidad. Era mi momento, el último vestigio de poder que me quedaba. Pero no me sentí victorioso. No sentí una alegría desbordante, ni la euforía de haber alcanzado lo que tanto había deseado. Más bien, me sentí como un perdedor que, finalmente, había logrado lo que nunca pude alcanzar por mis propios medios. Aún habiéndolo conseguido, se sentía como seguir estando a la sombra de alguien más. Los guerreros que habían derrotado a Majin Buu, ya habían comenzado a adentrarse en el reino demoníaco. Sabía que no podía permitir que se hicieran con el control de este lugar. Este reino era mío.
Era mi único legado, mi única razón de existir. No podía permitir que esos niños, con sus poderes y su arrogancia, se adueñaran de él. Ahora, por fin yo, el Gran Goma, por fin lo había conseguido, y no permitiría que esos miserables se hicieran con el trono. Pero los Tamagamis, y con ellos las esferas del dragón, caían lentamente ante sus ataques. Fue en ese momento que tomé la decisión de que necesitaba algo más para defender lo que quedaba de mi reino. El tercer ojo demoníaco. Al ponerme el ojo, sentí como una corriente eléctrica recorría mi cuerpo, un poder jamás conocido invadiendo cada fibra de mi ser. Mi cuerpo cambió de inmediato. Mis músculos crecieron de una forma que no podía comprender, mis ojos adquirieron una intensidad sobrenatural. Mi poder alcanzó un nivel inimaginable, y sentí que por fin era digno de mi puesto. No solo era el rey ahora, sino que mi poder era absoluto, indiscutido. Sentía que podía aplastar a cualquiera que se me opusiera, que nadie podría desafiarme. Pero eso fue solo por un instante, al igual que con todos los deseos, hubo consecuencias. Lo primero que noté fue el dolor. Un dolor que recorría mi mente y mi cuerpo, una sensación indescriptible que me atravesaba como 1000 agujas afiladas. Cada vez que utilizaba el poder del tercer ojo, una sensación de sufrimiento me envolvía, como si mi alma estuviera siendo desgarrada, como si los ecos de todas las almas que habían caído en el reino demoníaco bajo mi reinado se apoderaran de mí. No podía escapar de ello. No había forma de librarme del tormento que había desatado. Las sombras comenzaron a moverse a mi alrededor, susurrando mi nombre. No era el poder lo que me aterraba, sino las voces. Las voces que no me dejaban descansar. Las almas de aquellos que había sacrificado en mi camino al poder, los que habían caído bajo mi mandato, regresaban, atormentándome. Era como si toda esa sangre derramada estuviera regresando para reclamarme, para recordarme cada uno de mis pecados. No podía librarme de ellas. No importaba cuántas batallas ganara, cuánta sangre derramase. Las voces no se detendrían nunca. Y a medida que el tiempo avanzaba, me iba hundiendo más en el abismo. Era un maldito ciclo. El tercer ojo, ahora incrustado en mi rostro, no era solo poder, sino una puerta abierta hacia el tormento eterno, hacia la demencia y la perdición. Pero no podía detenerme. No podía fallar ahora. Ya había llegado demasiado lejos. Y sin embargo, en cada nuevo uso del poder, algo dentro de mí moría un poco más. Ya no era el mismo ser. Algo se había roto dentro de mí, y no había vuelta atrás. Y para colmo, sé que incluso con el poder del tercer ojo, sé que no soy invencible. Las consecuencias de mi propio sufrimiento, de la ambición que me consume, se reflejan en la eternidad de la oscuridad que ahora es mi única compañera. En la voz que me susurra que el pacto ha sido sellado, que mi tiempo se acaba. Y también, en el recuerdo de la traición de Dejesu, mi último compañero. Si me preguntan si alguna vez encontré paz, si alguna vez pude dejar de temer. Pues la respuesta es simple: no. Lo que sí sé es que nunca podré escapar de las consecuencias de todo lo que he hecho para llegar hasta aquí. Solo soy una bestia atrapada en mi propio sufrimiento, un monstruo que no puede escapar de las sombras, porque son parte de mí. Y quizás, solo quizás... Y bueno, si sigo siendo yo, su amigo Rose Freezer Z, tenía ganas de subir una creepypasta como especial de Halloween, pero en ese momento no se me ocurrió ninguna XDDD. Y justo el viernes pasado, mientras veía Dragon Ball Daima y me tomaba mi café, se me ocurrió esta. Pero tranquilos, yo sería incapaz de dejarles un susto de la nada, no soy esa clase de persona. XDDD. Ya saben, si les ha gustado, dejen su pulgar arriba, comenten, compartan, síganme en mis redes sociales que están aquí abajo. Facebook, X, mi canal secundario donde subo otro tipo de contenido de vez en cuando. Y si pueden, solo si pueden, háganse miembros para acceder a los vídeos antes que los que no lo son.
Y si no pueden, revienten ese botón de suscribirse y ayúdenme a llegar a esos 5000 suscriptores que pusimos como meta para finales de 2025. Sé que es mucho, pero sé que podemos. Antes de irme, quiero decirles que ya tengo listo el guión de mi fanfic de Gohan y Freezer, que es, de lejos, el fanfic que más les gusta de los que tengo activos. Y después de 2 videos de relleno en el canal, lo tendrán. Uno de ellos es este y otro más que subiré el viernes. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video. Se despide Rose Freezer.